Hola a todos, en este video les hablaré acerca del efecto de las tasas de interés en las pymes. Como una pequeña introducción tenemos que más del 95% de las empresas en Latinoamérica son pequeñas y microempresas en todos los sectores de la economía y su crecimiento. Las pequeñas y microempresas cumplen un rol fundamental en el crecimiento de la economía. En el Perú conforman el 99% de las empresas aproximadamente y aportan más del 45% del PBI. Hoy en día, cuando una pyme solicita un préstamo a una entidad financiera, tendrá enfrente diferentes tasas de interés, que depende del tipo de crédito que ésta desee. Esto varía de acuerdo del riesgo que asume la entidad financiera al otorgar dicho préstamo. La tasa de interés es el costo concertado por encima del valor depositado. Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se paga por el uso del dinero durante un periodo determinado. La tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú sirve para influir en el costo del crédito del país. Entonces, cuando la economía está en desaceleración, el BCR disminuye la tasa de interés de referencia. Entonces habrá un incentivo para que los bancos se presten entre sí. Por lo tanto, las entidades tendrían una mayor cantidad de dinero y este dinero puede servir para ser otorgado a las personas a través de préstamos bancarios, estimulando la economía peruana. Las pequeñas y microempresas establecidas en el Perú pagan tasas de interés por créditos más altos que las grandes empresas. El promedio de las tasas de interés en soles pagado por los microempresarios en el mes de julio del 2015 fue del 32%, mientras que la pequeña empresa pagó un promedio del 21%. En tanto, las medianas empresas pagaron tasas de interés del 11% y las grandes empresas solo una tasa del 7%, lo cual refleja la diferencia entre ambos sectores productivos. Los empresarios no solamente necesitan dinero para invertir en su negocio, necesitan dinero permanentemente, lo que quiere decir que las necesidades de dinero o de capital son permanentes, mientras exista la empresa, por lo que falta de dinero y altas tasas de interés para préstamos bancarios generan problemas. Es por esto que hoy en día las pymes en el Perú no tienen dinero en la mano para invertir cada vez más y poder acceder a mercados nacionales e internacionales. Como objetivo general tenemos determinar el efecto de las tasas de interés en las pymes. Como objetivos específicos, determinar la variabilidad de la tasa de interés dependiendo de la empresa, determinar cómo se refleja la solidez del Estado peruano en el desarrollo de las pymes, determinar el efecto de las tasas de interés en el crecimiento y desarrollo de las pymes, determinar qué factores influyen en la fijación de las tasas de interés. Ahora hablaremos un poco más sobre la tasa de interés. El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Este término se usa para designar una renta que las instituciones financieras cargan por el uso del dinero. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros. Lo contrario sucede cuando la tasa baja. Los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos. Como tipos de interés tenemos la tasa de interés periódica vencida. Esta tasa es la que se obtiene durante cada periodo y se establece dividiendo la tasa nominal entre los periodos de conversión en el periodo anual. Tasa nominal de interés. Esta tasa es del interés simple y corresponde al porcentaje que se agregará al capital inicial como compensación durante un periodo de tiempo determinado que no tiene que ser necesariamente un año. Tasa efectiva anual. También se le conoce como tasa de interés anual equivalente, es decir, una tasa de interés compuesto. Incluye la tasa de interés nominal, los gastos y comisiones bancarias y el plazo de la operación. Esta tasa aborda la compensación completa que recibe la entidad financiera por préstamos bancarios. Tasa de interés activa y tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados, es decir, la que te cobra el banco por el dinero que te presta, mientras que la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, es decir, la que te paga el banco por tus depósitos.
Tasa de interés real. El tipo de interés real es el precio al que se intercambian bienes y servicios entre el presente y el futuro. Dicho de otra forma, es la recompensa que un consumidor obtiene en el futuro por sacrificar consumo en el presente. Por lo general, la tasa de interés que manejan los bancos al otorgar préstamos es la tasa de interés efectiva anual. Ahora las pymes. La legislación peruana define a la pyme, pequeña y microempresa, como la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Según la Ley 28015, establece que las pymes deben de reunir las siguientes características. La microempresa abarca de 1 hasta 10 trabajadores con ventas anuales de 150 UIT y la pequeña empresa abarca hasta 40 trabajadores y ventas totales por 200 UIT. En su gran mayoría, las pequeñas empresas están dedicadas a la actividad comercial, siendo este uno de los sectores más competitivos y que deja un menor margen de utilidades, pero considerando que este tipo de pequeña empresa se hace relativamente fácil y que el riesgo de sus operaciones son menores, resulta atractivo. En cuanto a la producción de la riqueza en el Perú, se sabe que las pymes generan más del 45% del PBI, aunque algunas indican que sobrepasa el 50%. En este gráfico podemos apreciar el tamaño del sector informal internacionalmente. El 60% de las pymes en el Perú son informales, por lo que su financiamiento resulta el más caro del país, siendo el problema de mayor peso. Otro de los obstáculos que se interrelaciona con lo anterior es que las pymes deben pagar una tasa en promedio de 4,6 veces más alta que otras empresas, y es más complicado pagarlas. El sistema financiero peruano es sólido, sin embargo, consideramos que no está apoyando como se debe a las pymes. En el último año ha habido una contracción de los créditos. Las tasas de interés que se les aplica son muy elevadas. Asimismo, las garantías que se presentan no son consideradas buenas para el sistema financiero. Es un problema grande porque obliga a las pymes a financiarse en el sector no bancario, de manera que terminan optando por la informalidad. Por lo que el principal problema que actualmente atraviesan las pymes es el financiamiento. A continuación veremos un caso de morosidad de las pymes en el año 2014. Otro tema importante en cuanto a nuestra micro, pequeña y mediana empresa en el país, el tema financiero. Hace algunos días se publicó 100.000 personas son excluidas del sistema financiero. Un estudio que desarrolló la pyme Edificar, ¿no? Dice que hay entre 80.000 a 100.000 clientes castigados por año en todos los segmentos, en el crédito de consumo, en los créditos con pagarés, en fin, pero hay 100.000 por año. La pregunta es, ¿por qué? Si hasta hace un poco de tiempo la micro y pequeña empresa era considerado el mejor pagador y aún sigue siendo el mejor pagador, pero son 100.000, es una cifra considerable. ¿Cuánto representa esta cantidad de personas en dinero? Según la Superintendencia de Banca y Seguros, lo ha explicado Gaby Cárdenas, gerente de proyectos de Financiera Edificar, ha dicho que la informalidad y sus desafíos en la inclusión financiera fue el tema que ella abordó. Claro, por un lado, hay que entender que el crédito no es un regalo. Y entonces las instituciones financieras, varios de estas entidades, salieron a ofertar el crédito. No importa que no tengas contabilidad, no importa que no tengas RUC, lo que me importa es evaluar el desarrollo de tu negocio. Bueno, hasta ahí vamos posiblemente de acuerdo, pero ¿dónde llega el momento que complica al usuario y lleva una carga pesada para devolver? Cuando viene otra entidad financiera y le dice, yo te puedo dar otro crédito, y sucesivamente se carga de varios créditos de varias instituciones financieras y no
no se percata de los costos de interés, de los gastos administrativos, finalmente se convierte en una carga pesada. Y basta que en el camino un cliente deje de pagar o algún percance suceda o un descuido del propio emprendedor, definitivamente se va a encontrar con un problema que va a ser el problema de incumplimiento de pago de la cuota. Y empieza el carrusel, y empieza a romperse el eslabón de la cadena de pago, y empieza a pasar a la lista de morosos. Y al estar en la lista de morosos, prácticamente pasa a la SBS y luego pasa a ser castigado. ¿Quién lo permitió? La SBS por un lado. ¿Quién lo buscó? Las propias entidades financieras por otro lado, porque para ellos es un negocio. El promotor financiero lo que hace es buscar quién adquiere sus créditos, porque de ahí obviamente está su sueldo, de ahí están sus comisiones. Es un negocio. Entonces, allí falta responsabilidad por parte de las instituciones, en este caso responsables. Las tasas de interés y su efecto en las pymes. Las empresas necesitan financiamiento y se hacen valer por instituciones bancarias, cajas municipales, cooperativas, etc., que ofrecen préstamos a corto y largo plazo, tomando en cuenta diferentes factores y dependiendo de esto ofrecen tasas de interés para cada empresa. Factores que intervienen en la fijación de la tasa de interés. La tasa de interés promedio para un préstamo de una pequeña empresa depende de una serie de factores. Un factor es el monto del préstamo. Por ejemplo, los préstamos de menos de 50.000 soles tienen una tasa de interés más alta que los préstamos mayores a 50.000 soles. Esto se debe a que los préstamos pequeños serán reembolsados a un ritmo más rápido que los préstamos más altos. Tipo de institución. Otro factor para determinar el porcentaje de la tasa de interés es el tipo de institución que ofrece el préstamo. Por ejemplo, el informe de Business Week indica que los bancos extranjeros tienden a ofrecer tasas de interés menores que las empresas, que las ofrecidas por los bancos nacionales. Los primeros pueden ofrecer una tasa de interés más baja, debido a que se han establecido menos normas monetarias y de seguridad para esos países. En el Perú no ocurre así. Tipo de negocio. Otro factor que las instituciones de crédito tienen en cuenta para determinar las tasas de préstamo a pequeños negocios es el tipo de negocio que financian. Un negocio más arriesgado, como una nueva empresa de Internet, tendrá una tasa de interés más alta que un proyecto empresarial más seguro. Si la pequeña empresa puede demostrar a la institución prestamista que se trata de una inversión segura, esta puede considerar una inversión con un riesgo más bajo y por lo tanto ofrecer un préstamo con una tasa de interés menor. Otros factores que pueden afectar a la tasa de interés para las pequeñas empresas son el historial crediticio de la persona que solicite préstamo. Si la persona tiene un mal historial de crédito, la entidad prestamista le ofrecerá una tasa de interés más alta. El estado de la economía. El estado de la economía y las acciones del gobierno nacional. Si el gobierno quiere estimular el crecimiento de las pequeñas empresas, ofrecerá tasas de interés más bajas para los préstamos. Durante el 2015, en el Perú, la tasa de interés promedio en soles para las microempresas se encuentra alrededor del 32%, mientras que la pequeña empresa está en el 21% y las medianas el 10%. Por otro lado, la gran empresa registra en julio una tasa de interés promedio del 6,6%. Aquí podemos apreciar una tabla de las tasas de bancos y entidades financieras en el Perú. En esta tabla podemos ver las tasas de interés por tipo de crédito en moneda nacional en porcentajes. La interbancaria, la corporativa, las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Durante el 2015, en el Perú, la tasa de interés promedio en soles para las microempresas se encuentra alrededor del 32%, mientras que la pequeña está en 21% y las medianas en un 10%. Aquí tenemos un caso del BCP. A nivel del Perú existen innumerables entidades financieras orientadas al sector PYME. Por ejemplo, el BCP otorga tasas competitivas para ofrecer los productos, capital de trabajo, préstamos, etc. El BCP cuenta con más del 40% del sector PYME que trabajan con el grupo Credicor, Edificar y Mi Banco.
Es por esto que el BCP ha tomado la decisión de proporcionar unas tasas más accesibles a las pymes, por la competitividad que ya existen entre bancos y entidades. El crecimiento del sector pyme en el Perú da como consecuencia que los bancos y otras entidades den tasas competitivas, lo que conlleva a las pymes poder elegir la entidad que le dé los dos mejores beneficios en cuanto a las tasas de interés y servicios. Finalmente, la mayor atención de las entidades bancarias se da en el gran y mediana empresa, dejando marginadas a las pymes, dándoles tasas de interés muy elevadas que influyen directamente en su economía, por lo que se debe desarrollar una nueva cultura crediticia en la que se debería impulsar mecanismos y sistemas de financiamiento que favorezcan a las pymes de nuestro país. Como conclusiones tenemos, las tasas de interés afectan directamente al desarrollo de las pymes, ya que mediante estas se otorgan créditos o préstamos de manera de capital de trabajo, maquinaria, locales u otros equipos. Las tasas de interés en el Perú resultan excesivas para las pymes, quienes carecen de historial crediticio para poder ser evaluadas y optar por menores tasas de interés, teniendo que aceptar tasas de interés anuales por encima del 100%. El gobierno debe hacer frente a esta problemática de las pymes, con una estrategia de apoyo que permita revertir el gran nivel de informalidad, permitiéndoles acceder a mejores tasas de interés. Y claro, aquí hay la esperanza, la posibilidad que ojalá en el tiempo pueda mejorar las condiciones digo, de un mejor trato al emprendedor, de un mejor trato al empresario peruano, porque llegar a 800%, llegar a 1000% de costos y de intereses, que lo dice la propia Asociación de Bancos, realmente es alarmante. En Estados Unidos, la Small Business Administration promueve financiamiento para micro y pequeñas empresas a menor costo, trabaja con los bancos a menor costo que la propia mediana y empresa grande. Aquí es al revés. Aquí la micro y pequeña empresa paga más, es más castigado. Y es por eso entonces que hoy damos cuenta de 100.000 personas con grado de morosidad pasando a la SBS a ser castigados por incumplimiento de pago.